El sonido se define como una onda longitudinal que se propaga a través de un medio elástico. Se genera cuando se producen vibraciones en algún material, aunque no lo podamos percibir esas dichas vibraciones. Ahora voy a hablar de cómo se hace la producción del sonido. Las ondas sonoras longitudinales se producen como consecuencia de una perturbación periódica en el aire. Estas ondas, el oído humano actúa como si fuera un receptor y capta todas dichas ondas periódicas, percibiendo estas así como lo que conocemos tal como el sonido. Ya, entonces cada cuerpo sonoro puede vibrar tanto longitudinal como transversalmente, pero debemos tener en cuenta que para que haya una producción de sonido deben existir dos factores. Es necesario una fuente de vibración mecánica y, como segundo factor, un medio elástico a través del cual se propague la perturbación. La fuente puede ser un diapasón, una cuerda que vibre o una columna de aire vibrando en un tubo de órgano. Los sonidos se producen por el material que vibra. Esto es como lo que evidenciamos pues todos los días en los instrumentos, ya que pues dependiendo de cómo sea el instrumento, se pueden dar diferentes propagaciones del sonido. Entonces, los fenómenos que constituyen la base de la producción del sonido son los instrumentos musicales. Entonces, como instrumentos musicales tenemos dos tipos o dos regímenes. Bueno, el establecimiento de un régimen de ondas estacionarias en un tubo, ya sea cerrado o no, por uno de sus extremos y que resuene a varias frecuencias. Así se afinan los órganos y los instrumentos de viento, así como vemos flautas, trompetas, entre otras. Y la otra sería la producción de oscilaciones de relajación. Un flujo de aire que llega a gran velocidad sobre un bisel agudo se divide tanto a una de sus caras como la otra y en cierto modo vibra como una lámina vibrante. Así se produce el sonido en los instrumentos de viento. Esto también lo podemos evidenciar en todos los instrumentos. Entonces, la producción de sonido, ¿en qué se basa? En las perturbaciones de ondas que realizan algunos medios elásticos o los medios elásticos en general. Pero después de que hay una producción de sonido, se tienen que ver o se tienen que analizar diferentes factores que afectan en dicha producción del sonido, los cuales estarán explicando mis compañeros. Las variaciones de presión, humedad o temperatura del medio producen el desplazamiento de las moléculas que lo conforman. Cada molécula transmite la vibración a las que se encuentran en su vecinidad, es decir, las que se encuentran más cercanas, provocando un movimiento en cadena. La diferencia entre presiones generadas por la propagación del movimiento de las moléculas del medio producen en el oído una sensación llamada sonido. Listo. Yo aquí les voy a hablar sobre la velocidad del sonido junto a mi compañero Brujes. Entonces, la velocidad del sonido es la fase de las ondas sonoras en un medio, es decir, es la velocidad que se propaga en frente de ondas en dicho medio. Entonces, en la atmósfera terrestre es de 343,2 metros por segundo. Es decir, 1.234,8 kilómetros por hora a 20 centígrados de temperatura y con 50% de humedad a nivel del mar. Entonces, la velocidad del sonido varía en función del medio en el cual se transmite, dado que la velocidad del sonido varía según el medio. Se utiliza el número Mach 1 para indicarlo. Entonces, la velocidad de propagación de la onda sonora depende de que las características del medio en el que se realice dicha propagación, y no de las características de la onda o de las fuerzas que la generan. Entonces, su propagación en un medio puede servir para estudiar algunas propiedades de dicho medio de transmisión. Ahora vamos a conocer los diferentes medios de propagación. Entonces, como ya sabemos, la velocidad del sonido varía dependiendo del medio a través del cual viajan las ondas sonoras. Por lo tanto, mira, la velocidad del sonido en el aire a una temperatura de 20 centígrados es de 343,2 metros por segundo, como antes lo había dicho. Si deseamos obtener la equivalencia en kilómetros por hora,
podemos determinarla mediante la siguiente conversión física, que sería velocidad del sonido en el aire en kilómetros por hora igual 343,2 metros por un segundo por 3.600 segundos por una hora por un kilómetro entre 1.000 metros, lo cual daría 1.235,5 kilómetros por hora, que es lo que mencioné anteriormente. Entonces, esa sería la velocidad del sonido en el aire. Ahora, en el agua a 25 centígrados es de 1.593 metros por segundo. En los tejidos es de 1.540 metros por segundo. En la madera es de 3.700 metros por segundo. En el hormigón es de 4.000 metros por segundo. En el acero es de 6.100 metros por segundo. En el aluminio es de 6.400 metros por segundo. Y en el cadmio es de 12.400 metros por segundo. Entonces los dejo con mi compañero Brujes. Bueno, y ahora les voy a hablar de la rapidez de la propagación del sonido. Bueno, las ondas longitudinales, especialmente el sonido, se propaga a través de diferentes medios con distinta velocidad. Aquello está influyendo principalmente por las características del medio, es decir, si son sólidos, son líquidos o son gases. Cuando estamos hablando de los sólidos, nos presentamos la siguiente fórmula. En la ecuación, R corresponde al módulo de Young. ¿Qué es eso de módulo de Young? El módulo de Young es un parámetro que caracteriza el comportamiento de un elástico según la dirección en donde se aplica la fuerza. Entonces, este parámetro, y la P minúscula, corresponde a la densidad del material. Esto quedaría como la raíz del módulo de Young entre la densidad del material. Entonces, aquí podemos encontrar según la sustancia cuál es su módulo de Young. El aluminio es 70, la tracción es 16, la compresión 9, ladrillo 20, cobre 120, vidrio cuarzo o cuarzo fundido 70, granito 50, hierro forjado 190, marbol 60, poliestireno 3, cuarzo 70, acero 200 y madera 10. Bueno, vamos a pasar a los líquidos. En los líquidos tenemos la siguiente fórmula. En esta fórmula, B corresponde al módulo de compresibilidad, es decir, el que mide la resistencia a un material a la compresión uniforme, y por lo tanto indica el aumento de la presión requerido para causar una disminución unitaria del volumen dado. Y en esta fórmula, la P minúscula de abajo corresponde a la densidad del material, como en los sólidos. Entonces, aquí tenemos otra vez cuál es el módulo de compresión según la sustancia, o según los líquidos, para ser más exacto. Tenemos el etanol, que tiene un módulo de compresión de 0,9, el mercurio 25, agua 2,2, aluminio 70, cobre 120, vidrio cuarzo fundido 36, granito 47, hierro 80, mármol 70 y acero 158. Esto cuando estamos hablando también, aquí incluí aparte sólidos que también pueden tener este módulo de compresión. Listo. Gases. Cuando estamos hablando de gases tenemos la siguiente fórmula. Esta ecuación P es la presión no perturbada del gas. La Y que está al lado de la P, es decir, lo que lo multiplica, es la razón entre los calores específicos a presión constante y a volumen constante. Para gases diatómicos, tales como el oxígeno, tales como el oxígeno, el nitrógeno, el aire en general tiene un valor de 7 quintos, lo que viene siendo un cuarto. Y por último, P, como en todas las fórmulas anteriores, la P minúscula significa la densidad. Listo, ya. Terminamos la exposición. Muchas gracias. Muchas gracias.